Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí Andy Stallman, saludándolos a todos desde la ciudad de Madrid. Son exactamente las 7 de la tarde y 1 minuto. Edición, capítulo número 64 de Totem Live. Y hoy les debo decir que es un programa especial de sábado por dos motivos. Uno, porque es sábado, pero más importante, porque del otro lado de la pantalla tengo a dos ángeles. Ustedes no le pueden ver las alas porque no les ven la espalda, pero son dos ángeles de personas que son todo generosidad y los admiro muchísimo, los quiero un montón y hoy quiero que Nacho y Susan y Nacho, nos cuenten un montón de cosas sobre Sierra Leona y sobre amigos de Sierra Leona, pero antes de empezar a hablar, vamos a ser educados y vamos a darles la bienvenida y vamos a saludarlos. Bienvenidos Nacho y Susan, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias Andy por invitarnos a este programa. Hola, querido Andy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, por supuesto, por tu invitación. Un placer auténtico estar aquí con otro ángel que eres tú. No. Acá los ángeles están del otro lado de la pantalla. No, discrepo con ello. Luego discutiremos. Muy bien. Número 64, episodio 64 de Totem Live. Es el primer episodio en que aparecen dos personas del otro lado de la pantalla, lo cual me gusta, me motiva y me inspira. Hay muchas cosas para compartir con toda la gente que nos va a acompañar hoy y que nos seguirá acompañando en los próximos días. Pero Nacho, Susan, me gustaría que pongan un poco en contexto a la gente porque Sierra Leona no es un país que quizás esté muy presente en la mente de las personas y me gustaría que cuenten un poco por qué Sierra Leona, cómo es Sierra Leona, qué ha pasado en Sierra Leona y qué estamos haciendo en Sierra Leona. Lo podemos ir contando de a poquito, pero empecemos por el principio. Bien, si queréis, a modo introductorio, podemos comentar dónde está Sierra Leona, cómo es Sierra Leona. Sierra Leona es un país que está en el oeste de África, en West África. Tiene una superficie aproximada de unos 72.000 kilómetros cuadrados, más o menos como Castilla-La Mancha, para que os hagáis una idea. Es un país pequeñito que limita con Liberia, limita también con Guinea-Conakry. Son los dos países con los que tiene fronteras. Es un país que tiene unos 7,5 millones de habitantes. Como podéis ver, no es un país muy grande, pero sí bien es cierto. Exacto, la población es un poquito más quizás que la que hay en la Comunidad de Madrid o en ese ámbito, en ese nivel numérico aproximadamente. Es un país que casi siempre sale en las noticias como uno de los países más pobres del mundo. Es cierto que es un país en el que hay mucha pobreza, pero también es cierto que es un país maravilloso. O sea, es un país con una gente increíble. Aquí tenemos una sierra leonesa. Es un país con unas playas realmente espectaculares. Es un país con una vegetación fantástica. Y es un país que fue colonia británica. Se habla un idioma que llaman el crió, que es una mezcla... es un broken English, es una especie de dialecto del inglés. Uno de los idiomas. Uno de los idiomas, ahora contamos por qué, si queréis, efectivamente. Y es, como decía, es un país que fue colonia británica y siempre fue una referencia. En West África las mejores universidades estaban en Sierra Leona, había mucho turismo en Sierra Leona y desafortunadamente eso cambió hace ya unas cuantas décadas. El país entró en serios problemas económicos, pero también hay que decir, y yo creo que nos tenemos que quedar con la idea que es un país que está mejorando en los últimos 20 años o 30 años. Ahora os diré algunos ratios. Es un país que ha mejorado notablemente algunas magnitudes del desarrollo, que ahora podemos hablar. Y ciertamente a mí me gustaría que de esta entrevista con Andy saliera también una idea positiva de lo que es el país. Es un país, sí, es un país pobre, pero es un país que está intentando mejorar. Es un país que ahora mismo no tiene turismo, pero ojalá pueda tener turismo de aquí a 10 años, pues es un país maravilloso. Desde aquí os invitamos a venir a conocerlo, por supuesto. Nacho, antes de entrar en los ratios, que me parecen muy importantes para entender las dimensiones, quizás comparando Sierra Leona con un país como España, por tener una referencia, me gustaría, cuando dijiste que se hablaba el inglés y el creol, que lo que dijiste, Susan te miró y dijo, no se habla un idioma o dos, se hablan muchos. ¿Cuántos idiomas se hablan, Susan, en Sierra Leona? Uy,
A lo mejor unos 12 o más, porque hay como distintas regiones, pero los más, porque inglés es el idioma oficial. Okay. Y el criollo es el que más gente habla criollo. Criollo es como criollo, es como es basado en inglés y otros idiomas. Y sí, si sabes inglés puedes entender criollo un poco. Sí. Susan, ¿tú naciste en Sierra Leona mismo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el lugar donde naciste, Susan? En Freetown. Freetown es el capital de Sierra Leona. Entonces, que vivía en Sierra Leona hasta 1988, cuando fui a vivir a Inglaterra con mi familia, antes de la... Fenomenal. Ahora volvemos a hablar con Susan más en detalle de su experiencia viviendo ahí y volviendo ahí, sobre todo. Y me gustaría, Nacho, si nos podés contextualizar un poco para entender esto que es Sierra Leona. Quizás los datos a veces son un poco fríos, pero también ayudan mucho a entender las dimensiones de las cosas, ¿no? Sí, tienes buena razón, Andy. Mira, tengo aquí algunos datos que creo que podemos entender todos. Son datos sencillos que muestran un poco el desarrollo de lo que son los países. Mira, por ejemplo, la esperanza de vida ahora mismo en Sierra Leona son de 54 años, 54,3. En España estamos por encima de 83 años de esperanza de vida. O sea, casi 30 años de diferencia entre la esperanza de vida en un país y en otro, que estamos a ¿cuántas horas de vuelo? Hay que hacer escala. La pena es que tienes que subir a Bruselas, por ejemplo, y bajar. Si fuera un vuelo directo, yo creo que serían unas 6 horas, 5 o 6 horas directo serían. Si fuese un vuelo directo, estamos a 6 horas de distancia en un vuelo y la diferencia de la esperanza de vida entre un país y el otro es de casi 30 años a 6 horas de distancia de vuelo. Increíble, sí. Increíble. Continúa, Nacho, continúa. Se debe a muchos factores, por ejemplo, una sanidad muy deficiente, que después entraremos, una alimentación que en muchos casos también es escasa, pero bueno, ahora entraremos en esas cifras. Otro dato, por ejemplo, la mortalidad infantil es otro dato destacable. En 2018 estamos hablando que 105 de cada 1000 niños murieron antes de tener 5 años de edad. En Sierra Leona. En Sierra Leona. En España, ¿puedes hacer una estimación, Andy? ¿Dónde podemos estar? 3. Y si sigo el mismo ratio, igual, no sé, 30 de cada 1000. 3, Andy. 3 de cada 1000. Es la cifra que da el Banco Mundial, en concreto, aproximadamente. Wow. Pero es que fíjate, en 1990 había 262 niños de cada 1000 antes de 5 años morían. Ahora mismo son 105. O sea que lo que queremos también señalar es que el país está mejorando. En 1990 la esperanza de vida era de 38,6 años, 39 años. Ahora ha subido a 54. En 2018 son 30 años, pero ha habido un cambio significativo. Y confiemos que esto siga así. Creo que no recuerdo bien, igual te hago una pregunta que te meto en un lío. La cantidad de doctores por cada miles de habitantes, no me acuerdo si lo tenías eso o no, en España versus Sierra Leona también. Sí, mirad, en Sierra Leona hay un médico por cada 41.000 habitantes. ¿Un médico cada 41.000 habitantes? Aproximadamente. En España, un médico por cada 260 habitantes. Madre mía. El equivalente, para que os hagáis una idea, es como si para atender Madrid con 6 millones de habitantes hubiera unos 150 médicos, más o menos. Qué barbaridad. ¿Cuántos médicos tiene el Ramón y Cajal? ¿Cuántos médicos tiene La Paz? No sé, en términos de otro personal sanitario, son aproximadamente o enfermeras o asistentes. Hay una enfermera asistente por cada 3.100 habitantes en Sierra Leona. En España estamos en una enfermera o enfermera técnico sanitario por unos 195 habitantes. Eso sería como atender Madrid con aproximadamente 1.900
enfermeras, enfermeros y personal sanitario. Son datos muy impresionante. Susan, tú te fuiste muy pequeña de Sierra Leona. Ahora vuelvo, Nacho, a terminar con esto, no me voy a olvidar. Cuando uno se va de un país, yo me fui de mi país, quizás siendo más mayor que tú cuando te fuiste del tuyo, te quedan lindos recuerdos, te quedan recuerdos de la comida, te quedan recuerdos de música, te quedan recuerdos de amigos, de juegos. Obviamente tienes un apego con Sierra Leona porque estás haciendo un proyecto que ahora contaremos en detalle, que es espectacular, y obviamente hay un amor que tú depositas en ese proyecto. Pero ¿tenés esa memoria de cuando dejaste el país para irte a Gran Bretaña? Sí, porque era como tenía 17 años, entonces estaba más mayor para recordar cosas. Y también como vivía porque Inglaterra y Sierra Leona tienen mucho relación, entonces que hay muchos vuelos, entonces que hay mucha gente, va y viene, entonces que no hemos dejado la cultura de Sierra Leona viviendo en Inglaterra. Entonces todas las cosas que hemos vivido en Sierra Leona lo vivíamos en Inglaterra, entonces que sí. Entonces por no hemos olvidado de las cosas de Sierra Leona y también con mi familia, entonces siempre practicamos las cosas que sabemos de Sierra Leona. Hay más noticias en Inglaterra de Sierra Leona, cosas que pasan que aquí en España, otros países. Claro. Igual que a mí me encanta la milanesa con papas fritas, ¿cuál es tu comida favorita de Sierra Leona, Susan? Entonces, en Sierra Leona la comida está basada en arroz. Okay. Entonces, muchas cosas comemos con arroz. Entonces, que tiene arroz y también tenemos unas hojas que cocinan con pescado o con carne o lo que sea y cocina mucho picante. Sí, también. Y cocina mucho también aceite de palma o aceite de coco, entonces cosas así. Entonces, como está diciendo que viviendo en Inglaterra no es como si estamos en Sierra Leona, porque hay vuelos de cada día y hay muchas tiendas, hay como barrios que parece estás en Sierra Leona, entonces que no echas de menos las cosas de Sierra Leona porque están ahí mismo en las fiestas y cosas así. Mi comida favorita se llama Creen Creen. Se llama Creen Creen. Creen Creen es una comida... es una verdura, ¿no? Que hacéis con pescado ahumado, generalmente, aceite de palma y arroz. Está buenísimo. Sí, sí, es una hoja. Creo que le usan... Como espinacas de ese estilo, sí, ¿no? creo que lo usan también los árabes, se llama mologia. Y otros países se llaman jutes leaf, entonces que nosotros se llaman Creen Creen. Me gusta. Poniéndole el nombre a las cosas. También, el pescado allí está realmente rico. La comida está muy buena. El pescado en Sierra Leona es más barato que la carne. Sí. Me imagino. Sí, la gente a veces come carne, se alimenta mucho de pescado. Pescado, arroz, yuca, pero sobre todo... Me dio hambre, te lo digo. Quiero hacer una última pregunta antes de meternos a hablar en detalle de Amigos de Sierra Leona y de todo el impacto positivo que se ha generado alrededor de este emprendimiento hecho a pulmón y con tanto corazón. Pero es inevitable mencionar el ébola. Cuando empezó la pandemia esta del COVID-19, se buscaron paralelismos o referencias o fuentes que pudiesen aportarnos algo. El ébola fue devastador en Sierra Leona, fue devastador en otros países de África. También fue tan devastador que hay muchos chicos que son huérfanos de padre y madre. Creo que, Nacho, que vos tenías unos números, bueno, son oficiales, pero que nunca sabés qué es oficial y no. El impacto del ébola en Sierra Leona, por un lado, contame cómo fue sintéticamente y si dejó algún aprendizaje o alguna preparación para el futuro. Entonces, cuando la cosa que lo estoy notando ahora, la gente tenía más miedo del ébola que el COVID-19. Claro. Porque el ébola,
porque ves como la gente cuando se enferman, entonces están como así, hemos visto, ¿no? Imágenes que estaban sangrando, entonces ellos la gente asustaban más. Entonces con el COVID, hablando con mucha gente que conozco y que como no, hasta que no, porque hay gente que son asintomáticas, que no lo tienen, pero incluso una de nuestra familia que es enfermera lo tiene, mi hermano está diciendo, no, estoy bien, ¿por qué me están poniendo, por qué estoy en cuarentena? Entonces la gente no entiende este concepto, entonces incluso hay gente que piensa que es mentira, es porque el gobierno está diciendo que hay COVID en Sierra Leona para sacar dinero, pero para sacar dinero. Pero el tema de preparación, sí, están más preparadas porque después del ébola, porque ellos saben para hacer contact tracing, ¿no? Contact tracing, no sé cómo se llama. El seguimiento. El seguimiento, porque lo tenía experiencia desde el ébola. Entonces, en Sierra Leona, creo que en enero, cuando COVID empieza, la gente empieza a lavar las manos y tomar la temperatura. Ellos están poniendo las medidas para que no propaga. Pero hay otros factores que también que no pueden evitar, porque la gente vive en día a día, tiene que ir al mercado, tiene que compartir transporte, entonces que así está propagando, ¿no? Sí. Claro, sí, propagando, sí. Yo creo que el paralelismo, yo creo que con lo que sufrió Sierra Leona con el ébola, y salvando las distancias, se parece más a la situación en la que estamos nosotros ahora con el COVID o con la que hemos estado en marzo, abril. Sierra Leona con el ébola tuvo periodos de cuarentena realmente duros. O sea, son periodos de 30, 40 días sin poder salir de casa, prácticamente casi ni siquiera a comprar, con lo que la gente pasaba hambre. La gente vive al día. La gente, si no trabaja ese día, no puede comprar comida. La inmensa mayoría. Entonces hubo una crisis sanitaria, por supuesto, por el ébola, pero hubo una crisis social terrible. Pero terrible porque la gente, como te decimos, vive al día y si no trabaja no come. Nosotros aquí en España, afortunadamente, tenemos acceso a alimentos, casi todos. Yo creo que podemos decir que tenemos algo de dinero ahorrado para una situación como esta, poder seguir adelante, pero allí las circunstancias son totalmente distintas. El ébola es un virus que tiene una mortalidad por encima de un 30%. O sea, estamos hablando de una agresividad realmente alta. En respecto al COVID, no sé realmente cuáles son las cifras de mortalidad, porque lo primero, tampoco sabemos los casos detectados que hay, pero que puede ser un 1%, por debajo de un 1% posiblemente, y quizás sea bastante por debajo de un 1%, no lo sé. Pero el ébola era una enfermedad realmente peligrosa y se combatió en sistemas sanitarios más frágiles que hay en África, en un sistema sanitario muy frágil. O sea, combatir un ébola en España habría sido realmente duro, pero combatirlo con un sistema sanitario prácticamente inexistente es todo un reto. O sea, es todo un reto y es el sombrero con los sanitarios que trabajaron, con las enfermeras que trabajaron, con los médicos, con toda la gente que ayudó a curar de los enfermos del ébola, porque lo hicieron sin medios. Y ahí es donde empezamos quizás nuestra andadura un poco más en serio de Amigos de Sierra Leona, cuando surgió el brote del ébola en 2014. Comentabas huérfanos. Aproximadamente las cifras que tenemos son de unos 13.000, 14.000 huérfanos oficiales. Como tú decías, oficiosos, no sabemos qué cifra puede haber. Pero es cierto, muchos niños quedaron sin padre y sin madre, muchos pasaron a vivir con otros miembros de las familias, muchos se reubicaron con otras familias y cuando ocurre estas circunstancias, digamos que hay hijos de primer nivel y de segundo nivel. Y estas personas, estos niños que quedaron huérfanos y se fueron a vivir a lo mejor con sus tíos, con amigos o con otros familiares lejanos, no van a tener nunca, aparte de la lógica pérdida de sus padres, que es un auténtico drama, el trato que reciben, no todos, pero sí una gran parte de otros familiares, es un trato de segundo nivel. Y eso está muy marcado en ciertos países africanos. Yo creo que no ocurriría aquí, pero vamos, son culturas distintas
Y bueno, no, a lo mejor ocurriría aquí si fuera un tema tan, como puede ser más recurrente, como es el caso de Sierra Leona. O sea, en Sierra Leona hay veces pues, que por las circunstancias económicas de las familias, un hijo lo mandan a vivir con una tía o con unos amigos. Y ahí esas personas que se van a vivir a familias o con terceros, por así decirlo, pues muchas veces están en unas situaciones mucho más duras que los hijos. El que hace todo el trabajo en la casa. El que hace todo el trabajo en la casa, el que no tiene acceso a la educación. Claro. Prácticamente tiene que pagar, entre comillas, por estar viviendo y que le estén sustentando estas otras personas, ¿no? Es algo durísimo, durísimo. Nacho, Susan, dentro de este escenario tremendo, tan cerca de Europa, con tantas posibilidades de que Europa haya ayudado más, quizás, o otros países con recursos, bueno, fue verdaderamente una situación desgarradora. Tú y Susan están en Europa, viven en un país con un estado de bienestar excelente, los dos son profesionales, los dos trabajando, los dos están bien, y de la noche a la mañana ustedes dicen, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que contribuir de alguna manera, y dos personas que están tranquilas y cómodas se meten en un verdadero marrón, pero que se transforma más que en un marrón en algo rojo, rojo amor y verde esperanza. ¿En qué momento, ustedes se acuerdan en qué momento hablan entre ustedes? Tenemos que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Hagamos amigos de Sierra Leona. Cuénteme un poco cómo brota esa necesidad de ayudar a esa gente tan necesitada. ¿Vas a contar? No. Entonces, cuando fui a Sierra Leona, después de la guerra civil, y entonces sabes que en la guerra civil en Sierra Leona mucha gente habla de niños soldados y cosas así. Sí, sí. Y entonces, para hacer lo que hacen las cosas, y muchos estaban enganchados en drogas y cosas así. Entonces, cuando terminó la guerra civil, había muchos niños con problemas de droga. Entonces, cuando fui a Sierra Leona, creo que en 2005, por ahí entonces, y entonces fui a visitar a un familiar preguntando por un niño. Entonces me estaban diciendo que está en un centro donde cuidan a la gente que tiene problemas con droga. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque este niño no era como un niño soldado, viene de familia de media clase y cosas así, pero esto es lo que había. Entonces fue ahí, entonces que el señor que estaba cuidando a esta gente era una cura que en su casa abajo, entonces estaba cuidando a la gente que tiene problemas con drogas, problemas en salud mental. Entonces que yo decidí que me gustaría ayudar, porque toda la gente que estaba ahí no pagan a este señor, y entonces él tiene que pagar a la gente que les ayuda. Entonces claro, que tengo que hacer algo. Entonces que empezó dando para stipend, ¿no? Un poquito de dinero para la gente que ayudan, para poder tener algo de dinero para animarles, para ir siguiendo ayudar a este señor. Entonces que cuando Nacho se fue el año siguiente, fuimos a ver a este señor, ver lo que está haciendo. Entonces que estamos ayudándole con nuestro dinero. Entonces cuando surge el ébola, no, antes, entonces yo digo que tenemos que hacer algo. Y entonces registramos el ONG Amigos de Sierra Leona en 2010. En 2010. Entonces, vale, vamos a hacer un ONG, vamos a llamarle Amigos de Sierra Leona, porque tú no eres de Sierra Leona, pero tú eres como amigo de Sierra Leona. Entonces, cualquier persona que quiera ayudar puede ser amigo del país, porque parece que no tiene ningún amigo, porque estas cosas que están pasando no debe pasar. Entonces, tenemos el ONG registrado, estamos ayudando por nuestra cuenta. Y entonces, cuando surge el ébola, entonces que hemos decidido que tenemos que invitar más gente, porque este es más grande que nosotros, para que podamos ayudar de verdad. Qué hermoso. En escala. Sí, es verdad. Nacho, perdona que te interrumpa un segundito. Javier desde Barcelona nos manda un mensaje que dice: encantadora Susan, le encantan sus pendientes.
O sea, Susan, ya tienes club de fans aquí. A mí también me encantan, son súper originales. Perdona, Nachito, ibas a decir algo. Me gustaría solamente meter un pequeño bocadillo que es, cuando yo estuve en Dakar hace ya varios años, hablando con algunos conocidos que operaban con ONGs, una de las críticas que me decían es, las grandes ONGs tienen tantos costes operativos que entre lo que tú das y lo que llega, se pierde casi todo en el camino. Que si tú de verdad quieres ayudar, tienes que darle a gente que llegue casi el 100%. Y creo que Amigos de Sierra Leona es ese tipo de ONG, ¿no? Donde ustedes no cobran nada, es más, no paran de poner, y el 100% de lo recaudado va al proyecto, va a los niños. Perdón, Nacho, quería solamente recordar esto. No, es muy buen punto y te agradecemos que lo señales, Andy, porque es así. No tenemos costes de estructura. Todos los que trabajamos en Amigos de Sierra Leona lo hacemos de manera voluntaria. No cobramos nadie nada. Lógicamente, en Sierra Leona tenemos personal, tenemos profesores, tenemos cocineros, tenemos cuidadoras de los huérfanos, tenemos un coordinador. Todo eso es personal asalariado, por así decirlo. Tenemos que tener una estructura allí. Pero el resto en España no tenemos estructura, lo hacemos todo gente voluntaria. Susan se dedica en cuerpo y alma a lo que es el proyecto y creemos que es la manera de tener esta transparencia y esta carencia de costes lo que anima a gente a donar y a depositar su confianza en nosotros, la verdad. Quería decir que cuando vamos a Sierra Leona, todos pagamos nuestros billetes y los voluntariados, todo pagamos el billete y donde quedamos pagamos todo. Exacto. Y también cuando tenemos gente que son voluntarios que quieren ir, nunca decimos que dame no sé cuánto para ir. No, vale, aquí compras tu billete, son opciones de sitios que puedes quedar. Entonces que toda la gente maneja su dinero, no manejamos nada, entonces que cuando estás ahí, ellos saben lo que gastan, entonces no manejamos ningún dinero de nadie, entonces que toda la gente que van y nosotros también ponemos todo, porque es la idea. Queremos destinar la mayor parte posible de los recursos a lo que es el proyecto. Entonces, qué bueno, qué bueno. Antes mandábamos container, por ejemplo, con ayuda. Ahora ya hace tiempo que no mandamos container porque, aparte de ser caro, nos cambiaron el sistema de retirar los contenedores del puerto y nos correspondería pagar muchos impuestos y no nos vale la pena. O sea, claro. Teníamos ciertos gastos de envíos que nos vinieron muy bien cuando estuvimos construyendo el colegio porque hubo varias empresas que nos donaron material y mandamos para allá material de construcción que era bastante caro conseguirlo ahí en Sierra Leona, con lo cual nos vino muy bien, pero es cierto que hace tiempo que no hemos mandado contenedores. Ahora, quizás desde mi absoluto desconocimiento, es alucinante que el gobierno no permita o que de alguna manera meta trabas a iniciativas como estas, porque al final las ONGs están haciendo una tarea que le correspondería hacer al Estado y como no lo hace, hay otros que están ayudando, pero encima que te metan aranceles y trabas y más cargas impositivas para que tú no puedas hacerlo, me parece lamentable. Nacho, Susan, ¿cómo es cambiarle la vida a 113 enanos? Un trabajo duro y un trabajo del que se requiere la ayuda de mucha gente. Y desde aquí queremos agradecer a todas las personas que durante todos estos años, en los comienzos, ahora mismo, en fases intermedias, nos han estado ayudando. Realmente sin ellos sería imposible haber conseguido haber llegado al momento en el que estamos en estos momentos, ¿no? A ti, Andy, te queremos dar en especial las gracias porque siempre has... No, Nacho, hoy vamos a hablar de ustedes, no de nadie más. Te tengo que dar las gracias porque siempre has sido de nosotros, siempre nos has ayudado y mucho y quiero dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado en toda esta fase. Eso sí. Por ejemplo, cuando iniciamos toda nuestra andadura, cuando no teníamos nada construido, cuando queríamos hacerlo pero no nos atrevíamos,
coincidimos con la familia Escario Pascual, nuestro colegio de Matindi, se llama Escario Pascual School. Nos han ayudado muchísimo, son realmente unos ángeles. Nos ayudaron a organizar cenas, a organizar eventos. Fueron una pieza y son una pieza realmente importante en este proyecto. Aquí no me quiero olvidar de nadie porque ha habido mucha gente que ha colaborado mucho con nosotros. Javier Gutiérrez, por ejemplo, un constructor que ha viajado a Sierra Leona 3 veces para construir el colegio, para construir el último edificio que hemos hecho. Le damos las gracias por su gran corazón, dedicación. A Concha, por ejemplo, nuestra doctora que organiza todo el tema sanitario, y a todos los voluntarios que han viajado, por ejemplo, a Sonia, a Maya, a Clara, a Gema, a Sofía, a Joan, a Nico, en fin, a Pablo. No quiero dejarme a nadie porque sería un horror, pero digamos que, y voy a ser muy sincero, es una satisfacción un tanto amarga, Andy. ¿Por qué? Porque cuando vas allí, sí, es cierto que has dado colegio a 113 niños que de otra manera lo habrían tenido muy complicado. Es cierto que les estamos dando de comer desde hace más de un año en todos los días lectivos. Yo creo que eso no se hace prácticamente en ningún sitio o en pocos sitios en Sierra Leona, y es un alivio para los niños y para las familias. Pero, como te decía, es una sensación un tanto amarga, porque cuando vas allí te das cuenta de que vives en otra dimensión, de que la pobreza está en todas partes, de que la necesidad es tanta que si tú estás llegando a 113 niños, pero es que tendrías que llegar a muchísimos más. Entonces, sí, por un lado es una satisfacción de haber llegado donde hemos llegado, pero siempre a mí me queda, a Susan no lo sé, ahora se lo preguntamos, a mí siempre me queda un sentimiento de amargura, porque cuando vas allí te das cuenta que la necesidad es tan sumamente gigantesca que tú realmente te sientes como una gota de arena en el Sáhara, en un desierto, ¿no? Es un tema, es un sentimiento un poco complicado de explicar, quizás. Espero haberlo conseguido, pero es lo que a mí me pasa. Cuando voy a Sierra Leona sé lo que voy a ver, sé con lo que me voy a enfrentar, pero siempre vuelvo tocado. Nacho, Susan, está claro que cuando uno se pone cara a cara con estas realidades tan duras, sobre todo porque uno se da cuenta que a uno no le falta nada y a ellos les falta prácticamente todo, a uno se le parte el corazón, se le parte el alma. Pero lo cierto es que con nuestra tristeza o desazón no vamos a solucionar nada. Entonces, hay gente como ustedes que toman la decisión de decir, bueno, nosotros no podremos cambiar toda la realidad de todo el mundo, pero al menos podremos cambiar la realidad de 113 personas, 113 niños que quizás no tenían futuro, esperanza, comida, acceso a la educación, amor, compartir con otros enanos, con lo cual sé que para ustedes esto no es suficiente, pero 113 niños es un montón de vida y un montón de vidas que gracias a vuestro amor y al de todas las personas que ustedes mencionaron y a todo el equipo que está trabajando en el campo, ya tienen por lo menos un poquito de esperanza, que no es poco, Nacho. Es cierto. Susan. Es cierto. No, sí, no, eso es cierto, es totalmente cierto. No, estaba escuchando a Nacho. Como yo soy de Sierra Leona, y entonces siempre hemos vivido entre la gente que no tiene mucho, incluso tenemos algunos familiares que no tienen nada. Entonces mi punto de vista es un poco diferente, ¿no? Porque él siempre está quiere dar todo, está como así de que tranquila. Vamos a ayudar quien podemos, y no podemos dar lo que no tenemos y ya. Pero es que no, ya es que, porque es así. Hombre, la verdad, Andy, que cuando ves a los niños ahora vestidos con su uniforme, con sus calcetinitos blancos, con su camisetita amarilla, su pantaloncito marrón, y tenemos fotos en las que aparecen cuando estábamos construyendo, Javier, que estuvo allí con Susan, tiene fotos de algunos niños, de cómo estaban. Y es verdad que el cambio es bestial. O sea, los veías semidesnudos,
sucios, y ahora se arreglan todos los días con su mochilita para ir al colegio. Ahora encima, gracias a la Fundación Meridional, desde enero del 19 les estamos dando de comer todos los días, lo hemos organizado para darles de comer, con lo cual sí, la verdad que eso es una satisfacción, no te lo voy a, Qué bueno. voy a negar. Qué bueno. Ahí realmente ves el cambio que se ha producido en la vida de los niños. O sea, Qué maravilla. Y verles ahora que van todos los días con su rutina a un colegio, con unos profesores, a aprender. Y la comida también, la comida, porque cuando fui con la doctora Concha, creo que en 2017, 18, muchos de los niños estaban malnutridos, ¿no? Entonces que tenía una tripa así, pero... Sí, una falta de proteínas. Sí, pero con nuestro alimento, tiene como cada día tener un vaso de leche, porque en sus casas muchos no beben leche. Y tiene huevos 2 veces a la semana. Perdón, 3 veces a la semana. Y también tiene como en la comida, tiene pescado, entonces que se nos da la diferencia en los niños. Qué bueno, qué bueno. Hay una desnutrición más o menos de en torno al 13-14%. En niños de menores de 5 años, aproximadamente un 13% no tienen una proporción correcta de peso-edad, con lo cual nutrición. Pero ese dato era del 25%, o sea que volvemos a ver que el país va progresando también. Qué bueno, qué bueno. Susan, Nacho, cuando en 2010 decidieron empezar este proyecto, Amigos de Sierra Leona, ¿quién se hubiese imaginado que ahora tienen edificios, infraestructura, equipo, 113 niños? ¿El sueño acaba ahora? ¿Sigue el sueño? ¿Qué desafíos hay por delante? ¿De qué vamos a estar hablando dentro de 10 años? A ver, mira, Andy, ahora mismo tenemos los 113 niños, tenemos 4 aulas construidas en unas instalaciones, la verdad que bastante buenas, con unos baños que ninguno de estos pobres niños tienen en su casa, o sea, no tienen ni baños ni aseos. Nosotros, al final, construimos unas instalaciones realmente buenas para la zona. Tenemos también un orfanato en el que damos cobijo a 6 huérfanos desde junio de 2018, son huérfanos del ébola. Eran niños que llegaron pues con sus traumas, con sus miedos, con digamos, una costra, un caparazón que rodeaba su corazón, y poquito a poco han ido mejorando su comportamiento. Obviamente estos niños están cuidados 24 horas al día, asisten al colegio, les damos 3 comidas al día, duermen allí, es su casa, es su hogar. De vez en cuando tienen visitas sorpresas de amigos de Susan. Cada Navidad también siempre hay voluntarios, siempre hay gente en Sierra Leona, amigos de Susan, familiares que les llevan un pequeño detalle, pasan la Navidad con ellos. Algunos voluntarios se los han llevado a la playa a estos niños, con lo cual ha sido una fiesta tremenda. Y también tenemos, aparte de lo que es el colegio, el orfanato, tenemos un consultorio médico al que van voluntarios de España, médicos y enfermeras de España. Lo organiza Concha, nuestra querida Concha, y han ido pues, varios médicos y enfermeras durante estos meses, años, digamos. Tenemos también 2 pozos. Construimos un pozo hace bastante tiempo, al principio de todo, y hace 2 meses, a través de una ONG que consiguió Susan, nos construyeron un segundo pozo, con lo cual estamos dando también a la cabeza para ver qué podemos hacer con esos 2 pozos. En el futuro, es una buena pregunta. Bueno, otro punto importante de este 2019 pasado es que construimos una zona de juegos entre los 2 edificios. En Sierra Leona no hay parques infantiles. Hay algunos en algún colegio privado, en Freetown, pero poco más. En una zona rural pobre, desfavorecida, como es Matindi, que es donde está nuestro proyecto, que es una zona totalmente olvidada. Nadie ha desarrollado un proyecto desde 1831, que es cuando se fundó la comunidad. Nosotros hemos sido los primeros en desarrollarlo, gracias a Dios, con cierto éxito.
Allí no hay zonas de juegos, o sea, entre los dos edificios, una compañía danesa que se llama Danish Aid, una ONG, construyó unos toboganes, unos columpios, una zona de juegos que ha sido, ¿no?, llenarle de sonrisas a estos niños, ¿no?, en este último trimestre del 19. Fue algo realmente bonito el hacer este parque. Qué Para el bonito. futuro, queremos seguir obviamente con el colegio, queremos mejorar todo lo que pueda ser el nivel educativo que le damos a los niños. Uno de mis miedos, de los miedos de Susan, es el nivel educativo que hay en general en el país, porque ha caído muchísimo desde hace 30, 40 años. Es un punto que nos preocupa y en el que queremos trabajar. Queremos seguir dando cobertura, por supuesto, educativa, sanitaria también, a la comunidad. Y también estamos pensando, Susan, a lo mejor puedes comentarlo tú, hacer algún programa, que es un tema que tenemos muy en pañales, hacer algún programa en beneficio de la mujer. Ok. De la mujer. No sé si, Susan, puedes comentar algo más o estamos todavía en fase muy inicial. No, entonces de lo que estabas hablando, lo que queremos hacer, has hablado de todo, pero tenemos 4 clases y estos niños cada año tienen que pasar a otra clase. Entonces, que el año que viene tenemos que construir otra aula para ampliar el colegio, porque la idea es crecer con los niños. Claro. Cada 2 años otra aula para que las que pasan a la clase siguiente tengan una aula para recoger más niños. Susan, perdóname que te interrumpa un segundo. ¿Cuántos euros hacen falta para construir un aula? Para construir esa quinta aula. ¿De cuánta plata más o menos estamos hablando? Las 2 clases que construimos en 2019 nos costaron, son 2 clases de 8x6, me parece recordar, con un porche de 2,5 metros, si mal no recuerdo. Tenemos 2 pequeñas oficinas. Eso nos costó unos 22.000 euros, entre 21 y 22.000 euros. Fuimos Javier y yo en marzo del 19, Javier Gutiérrez y yo, a poner en marcha la obra, gracias a Javier, que es un fenómeno. Pero una aula es menos. Sí, no, un aula es menos, lógicamente. Lo que pasa que posiblemente valga la pena, ya que uno se pone a construir 2 aulas en vez de construir Claro. Algo de dinero, ciertamente. Bueno, yo me comprometo públicamente a ayudarlos a buscar de dónde sacar esos fondos para construir esas 2 aulas para que ya podamos pasar a quinto y a sexto, ¿no? Quinta y sexta aula, ¿no? Así no estamos todos los años tan preocupados. Pues me encantó lo que dice Susan, ¿no? Que es crecer con los chicos, ¿no? Y que los chicos también crezcan con ustedes. Sí, no, ya. Sí, es importante porque si no... Y hablando para las mujeres, estamos pensando porque muchos de ellos trabajan en el campo. Y una de las cosas, siempre cuando van las doctoras, siempre están quejando que le duele la espalda. Le duele la espalda. Entonces, y Concha dice que sí, claro, es por tu trabajo, porque si estás siempre agachada trabajando, entonces para que ellos puedan aprender un oficio, que no siempre están en la espalda y después cocinar para la familia y después hacer cosas. Y clases de coser, para saber coser, ¿no? Coser. De costura. De costura. Entonces, estamos pensando en esto para finales de año que viene, para hacer una cosa así. Si saben, pueden incluso a lo mejor... ir haciendo ropa y cosas para la gente, porque a la gente le gusta, aunque no tiene para comer, le gusta la fiesta. Siempre está como así, haciendo cosas para ir, pero entonces que ellos pueden servir el pueblo para sacar dinero, para que ellos puedan ser independientes. Qué bueno. Y aquí lo que estaba hablando, porque tuvimos una reunión, nuestro voluntariado que se fue a Sierra Leona, en Patricia, ella es profesora, entonces está hablando para ver si ella puede organizar para tener gente aquí de la profesión de dar clases para formar nuestros profesores, porque hace falta técnica
Y entonces ella está trabajando en esto también, a ver si para mejorar. Qué Hay barbaridad, cuántas cosas para hacer, cuánto tiempo que demanda todo, qué difícil y cuesta arriba que debe ser a veces. Pero al mismo tiempo me imagino que cuando ven a esos chiquitos que ya empiezan a estar mejor nutridos, que empiezan a coger velocidad de crucero en el aprendizaje, que empiezan a quitarse miedos, ¿no? De esas quizás heridas o cicatrices que les dejó una tragedia como el ébola, incluso otras. Me imagino que eso debe recompensar un poco todos los dolores de cabeza que representa montar algo así tan ambicioso y hecho tan a pulmón. Me imagino que nadie hace esto para ganarse un premio. Digamos, el premio es el propio desarrollo del proyecto y hacerlo como ustedes lo hacen, con todo el amor, toda la entrega, todo el corazón, un poco de sacrificio también hay que decirlo, y con solamente querer darle a los chicos una vida mejor. Sí, la verdad que muchas veces es realmente complicado gestionar esto desde aquí, desde la distancia. La distancia lo dificulta muchísimo. Es un país en el que hacer cosas tampoco es sencillo, pero bueno, con dedicación, Susan está, como decía antes, todos los días hablando con Sierra Leona, pues las cosas van saliendo. Dedicación, qué bueno. de cabeza muchas veces, sin ninguna duda, pero... Sí, tenemos un equipo en Sierra Leona que son de fiar. Qué bueno, muy importante, muy importante. Oye, Susan, justo antes habías mencionado el tema de la mujer y queda claramente en evidencia quién es la que manda aquí. Cuéntame, ¿es la mujer en África o la mujer en Sierra Leona tiene un rol protagónico, tiene un rol secundario? ¿Queda mucho por hacer? ¿Se ha hecho mucho? ¿En dónde estamos parados en ese ámbito? Depende, ¿no? Si es para tomar decisiones y cosas así, no, porque siempre los hombres, pero a lo mejor para tema de familiares y cuidar a los familiares, entonces que es la mujer. De repente es la que manda. Pero, muy bien. Porque una de las cosas que he visto cuando estaba haciendo el proyecto para que las mujeres aprendan alguna cosa, que normalmente en África, si puedo decir, en muchas casas es la mujer que es su responsabilidad para dar comida. Claro. En muchos casos, y los padres dar el dinero, otras que es la responsabilidad que da igual dónde sale el dinero, entonces que quieren comer o dar un poquito de dinero, pero da igual que si este dinero va a durar para todo el mes o no. Lo que quieren es comida. Entonces, para tomar decisiones que no es cosas de hombre, pero para otras cosas, Está claro. Sí, entonces que así, no es que te puedo decir así. Está muy bien. Chicos, vamos llegando casi al final del Totem Live de hoy, edición número 64. 6 más 4 es 10. Ustedes son 2 personas, 10 puntos. Me gustaría que nos puedan decir si alguien tiene ganas de colaborar, ya sea dando difusión a vuestra obra o aportando algo. ¿Dónde se puede encontrar información de amigos? ¿Hay alguna web? ¿Hay redes sociales? Cuéntenos un poquito dónde podemos seguir la conversación con ustedes más allá del live de hoy. Estamos en Facebook, ahí como es una cosa diario, entonces ahí publicamos muchas cosas. Amigos de Sierra Leona, _ADSL, Amigos de Sierra Leona, entonces estamos ahí. En Twitter también estamos, Amigos de Sierra Leona, y en Instagram y en LinkedIn, estamos en todo. En todos lados. En la página web. Principalmente en Facebook es donde más colgamos. Bien. Estamos como www.amigosdesierraleona.com. Buenísimo. Y si vamos ahí, de ahí podemos ir a todas las redes, porque imagino que estarán los links y demás.
Y si queremos donar o aportar algo, ¿hay algún lugar para poder? Porque me imagino que quizás para una persona en España 10 euros no le hace la diferencia en el mes y 10 euros en Sierra Leona puede hacer la diferencia de más de un niño, ¿no? ¿Dónde podemos ayudar no solamente con difusión o con cariño, sino también con plata, como se dice en el barrio? Pueden donar en la página web de Amigos de Sierra Leona, porque hay un apartado que es donar, entonces que ahí pueden hacerlo, una donación. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos. Hay mucha gente que o bien ha organizado un evento para colaborar con nosotros. Por ejemplo, Jesús fue con Javier a construir, es fontanero, entre otras muchas cosas, y él hizo allí in situ la instalación, es otra manera de colaborar. Carles y Fran en un rally que iba desde España hasta Freetown, desde Girona a Freetown. Hicieron el rally y después nos cambiaron la cubierta del edificio con una cena que hicieron ellos y sacaron fondos. O sea que cualquier motivo, cualquier origen de fondos, cualquier evento para generar fondos será bienvenido. Buenísimo, buenísimo. Susan, Nacho. Andy, perdóname antes de que cortes la llamada y agradecerte. No iba a cortar todavía, pero... Quería meterte en otro lío y es el siguiente. Este libro que tengo aquí, no sé si se ve. Se ve. Tenemos que firmarlo en el próximo viaje a Sierra Leona, como hicimos con... Perfecto. Y desde aquí la invitación para venir a conocer Sierra Leona, para venir a conocer también tu proyecto, Andy, queda en pie y confiamos tener la oportunidad de mostrarte este país tan maravilloso y mostrarte lo que estamos consiguiendo con la ayuda de mucha gente. Me encantaría, ya sabes, Susan, Nacho, que me encantaría ir algún día. Me encantaría también compartir desde ahí para dar visibilidad. Como bien decías, Nacho, muy tristemente, este pedacito de la realidad de nuestro mundo que se ve en Sierra Leona también se ve en muchos otros países, prácticamente en todos, en distintos niveles, en distintas instancias. En el mío mismo, en Argentina, obviamente en Latinoamérica y en muchos otros lugares de África. Pero prefiero quedarme con esta idea de que la única forma de atacar un problema tan grande es atacarlo por pedazos, ¿no? Todo a la vez no se va a poder resolver, pero hace 10 años hay 113 chicos que no tenían ni esperanza, ni acceso a la educación, ni a la comida, ni a la tranquilidad, ni a creer en ellos mismos. Hoy lo tienen. Me quedo con la figura de Nacho y de Susan, que seguramente haya otros Susan y Nacho que no conozca yo, que están haciendo también una obra maravillosa, desde el amor, el compromiso, la transparencia, la honestidad, la autenticidad. Y la verdad, sinceramente, no me puedo sacar de la cabeza la sonrisa de Susan. Uno siempre tiene asociado, quizás equivocadamente, ¿no?, a Sierra Leona, un país que tuvo guerra civil, que tuvo no solamente un ébola, sino 3 outbreaks, si no me equivoco. Y veo que en vez de haber dolor y rencor, hay esperanza y amor. Y creo que es el mejor camino para resolver cosas. Así que me gustaría que los dos se despidiesen, que digan lo que tengan ganas, que alienten a la gente a ayudar, que manden un abrazo o que no digan nada, pero el cierre es todo vuestro. Susan, Nacho. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andy, por la oportunidad. Muchas gracias por tu ayuda y muchas gracias a todos los que han colaborado con nosotros y haber hecho posible este cambio en la vida de estos 113 niños que confiamos y sabemos que van a ser muchos más en los próximos años. Aquí seguiremos. Bueno, brindamos por eso. Mil gracias por este espacio de sábado. Nos ha acompañado gente de Argentina, de Barcelona, de Colombia, nos ha acompañado gente de Italia, de Portugal, obviamente de España. Así que bueno, me quedo con la alegría de que se conozca un poquito más sobre ustedes, sobre Amigos de Sierra Leona.
Nos quedamos, Nacho, como decías al principio de la charla, con una sensación optimista, positiva. Y creo que todos podemos ayudar a que esta sensación se traslade en hechos también, cada uno ayudando como pueda, desde donde pueda y de la manera que pueda. Así que un abrazo de corazón, los admiro mucho, los quiero un montón, sois unos fenómenos. Y bueno, me lo pasé genial. Sin duda alguna, me veré este programa en más de una oportunidad porque llega directo al corazón. Se los quiere mucho. Gracias. Gracias a ti, Andy. Gracias igualmente, Andy. Igualmente. Pues un abrazo a todos. Gracias por la compañía. Episodio 64 de Totem Live. Se me está por caer una lagrimita de emoción con estos ángeles con las alas escondidas. Que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos y nos vemos pronto.